de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios. Bien, tenemos este tema el día de hoy. Los peligros del cristiano. Está basado en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 al 17. El cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno sea aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida por ella sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. Bueno, primeramente vemos en este mensaje de la palabra de Dios, nos habla de seguir la paz con todos y la santidad. Dos cosas que son necesarias en la vida de todo creyente. La paz para con todos es una de las cosas, se puede decir y afirmar que es el segundo mandamiento de Dios. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es seguir la paz, tener paz los unos con los otros. En segundo, vemos que debemos seguir la paz y la santidad. En segundo, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos está señalando la palabra de Dios. Y los peligros a los que está expuesto el cristiano es la lengua, el pensamiento. Del hebreo, la paz no era una condición negativa, sino intensamente positiva. No era solo la ausencia de guerra, como lo veían los hebreos. El sumo bien era encontrarse en obediencia con Dios. Y es uno de los objetivos del creyente. Debe ser esa completa obediencia a Dios, en la que la vida encuentra mayor felicidad. Y bien, realización, paz, la paz que buscamos es la que viene de la obediencia a la voluntad de Dios, la que eleva a la vida humana.
más allá de la realización y nos permite vivir en perfecta relación con los demás. El cristiano debe de ser santo. El cristiano debe ser diferente del resto del mundo y debe seguir la santidad, como nos lo explica el versículo 14, que tomamos como base. Debe a este versículo declara que nadie verá al Señor. Sin esto nadie verá al Señor, a menos que sea santo. La persona, el cristiano, tiene que ser santo para poder ver al Señor, porque en el cielo no entrará cosa sucia. Tiene que ser, la palabra santo siempre en muchas ocasiones lo he dicho y lo sigo diciendo, es separado o es por parte. Es una separación total de lo que es el mundo, el pecado, tratar de llevar las cosas conforme nos está indicando. Esa es la santidad a la que se refiere el versículo 14. Que sea santo. La santidad es un punto absolutamente esencial si una persona va a vivir con Dios. Tiene que ser santo. Y podemos tomar una escritura, segunda de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios. Versículo 1 nos declara: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne, de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Así es que el cristiano tiene que tener una de las cosas básicas, es tener temor a Dios. Pero no es un temor de que, digamos, un temor como muchas de las veces piensa uno, no, a eso le tengo temor a esto, no. Es un temor en el cual nos está indicando que debemos de apartarnos de todo lo malo, del pecado, de las cosas. Ese es el temor al que se refiere aquí. Y así es que el cristiano no debe ser poseído por el mundo. El cristiano no debe estar esclavizado por los placeres y posesiones. ¿Qué quiere decir esto? Explicando de manera sencilla, él no debe darle licencia a su carne, es decir, a nuestro cuerpo. Como decir, me voy a tomar esta licencia, como si tuviera una licencia para poder pecar. No debe de ser. El cristiano tiene que ser limpio, puro, delante de Dios. Y tiene que hacer lo posible por agradarle a Dios. Los peligros que amenazan a los cristianos los vemos del versículo 17, del versículo 15 al 17, del que tomamos como base. Hay ciertos peligros que amenazan la fe de los creyentes, de los cristianos, por los cuales, por lo tanto,
los cristianos deben de cuidar diligentemente de ellos mismos y deben mantenerse alerta y cuidado diligentemente, que no caiga en estos peligros. Y por lo menos hay 4 grandes peligros a los que amenazan a los cristianos, por lo menos. 1, tenemos peligro de no alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor y la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. La gracia de Dios es que Él vino a morir por el pecador. Entregó su vida por amor a los pecadores. Y es una gracia de parte de Dios para con los creyentes, para con aquel que quiere servirle a Dios de todo corazón. Entonces, esa es, digamos, la gracia de Dios. Y vemos que tenemos el peligro de no alcanzar la gracia de Dios y el favor, la bondad y su favor, y son dados a pesar de que no merecemos, porque nosotros somos pecadores, no la merecemos. Sin embargo, por amor, Dios nos entregó su gracia, esa gracia que es la que nos puede hacer salvos. Esa gracia de Dios vino a morir por nosotros. Nosotros estábamos condenados irremediablemente a la condenación por el pecado, porque Dios le dijo a Adán: el día que comieres de este fruto, ese día morirás. Entonces estamos condenados, pero Dios en su infinita misericordia optó por darnos una bendición. Y cuando Adán pecó, Dios se manifestó con su gracia desde aquel entonces. Y dice en el 3:15 del Génesis: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de esta. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Dios? Está profetizando lucha y guerra entre dos estirpes rivales, es decir, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, aquellos que andan al servicio de Satanás. Y allí está diciendo Dios que tendría que levantarse uno de la simiente de la mujer, es decir, del pueblo elegido de Dios, de ese pueblo se iba a levantar uno, y desde allí hizo la primera promesa Dios para el pecador, la primera promesa que hizo Dios: en amistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Le está diciendo a Satanás. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, con su muerte quebró la cabeza satánica de Satanás. La muerte de Jesús en el madero de la cruz fue lo que está diciendo esta: y tú le herirás en el calcañar. Pero él quebró la cabeza satánica, librando para siempre de las garras de Satanás al pecador. Así es que de manera que vemos que esos son los peligros que amenazan al creyente, al cristiano, a no ser poseído por el mundo y esclavizado por sus placeres.
y posesiones. Y vemos que tenemos esa gracia de Dios que nos libra y para vivir para siempre con Dios por toda la eternidad. Efesios 1:7. Pero no podrá obtener la gracia de Dios la persona que alguna vez obtuvo el don celestial continuando en el pecado. No la puede perder. Aunque así la persona haya gastado, digamos, en algún tiempo, digamos, en el pecado y luego se ha librado y luego vuelve otra vez al pecado, no puede tener la gracia de Dios si continúa en el pecado. De manera que esa es una de las cosas que amenazan al creyente, al cristiano. Tenemos Santiago 3:14. Tenemos el peligro de alguna raíz de amargura. La amargura puede ser causada por cualquier cosa, por cualquier persona que nos haya fallado o que nos dé sección o problemas. De alguna manera la persona es amarga con frecuencia, es cruda y fría y dura, desagradable, rencorosa. Cualquiera que está en esta expresión es el pecado para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que las personas que vivan en paz y en armonía, en santidad y sin ninguna amargura. El cristiano debe de cuidar diligentemente de guardarse del peligro de todas las cosas. Para concluir, ¿cuántos venden la primogenitura de la que está hablando? Pues vemos que digamos, su bendición, la primogenitura de la que está hablando es la bendición que da Dios a las personas, al creyente. Esa bendición, cuando habla de que Esaú le dio su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, Jacob le dijo, cuando hizo el potaje de las lentejas y que venía Esaú, su hermano de cacería, pero que no alcanzó nada y traía mucha hambre, le dijo, dame de ese potaje que tienes. Dijo, bueno, te voy a dar, pero me vas a dar a cambio la primogenitura. La primogenitura ellos eran gemelos, pero Esaú nació primero y ese era el primogénito. Y el primogénito en aquel tiempo, entre los patriarcas, era el que tenía todas las bendiciones de su padre. Las bendiciones y la bendición de Dios, el primogénito. Entonces Esaú era el primogénito. Después nació Jacob, pero él ya era el segundo. Entonces el primogénito era Esaú. Pero cuando hizo eso, ya grande él, cuando hizo eso, le dijo, bueno, pues al fin y al cabo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? No, te la vendo por un plato de lentejas.
pero eran las bendiciones de Dios las que estaba vendiendo. La bendición de Dios, que es la bendición que debemos de tener nosotros, y esa bendición nosotros debemos cuidarla. Nosotros como creyentes debemos cuidar esa bendición que el Señor Jesucristo nos está dando, y cuidarla como la niña de nuestros ojos. Debemos cuidar esa bendición. Esaú tuvo un poco la bendición de Dios y se la vendió a su hermano por un plato de lentejas. Pues cuando su padre Isaac estaba muriéndose y que se arrimó para que lo bendijera como el primogénito, claro que Jacob usurpó el lugar de Esaú, ¿verdad? Pero digamos, al que le dio las bendiciones, Isaac, fue al primogénito. Pensaba que él era Esaú y lo bendijo. Y entonces cuando llega después Esaú para que lo bendijera, le dijo: bendíceme, padre mío, ya te bendije, ya te bendecí. Dijo: no, era mi hermano. No, dice, pues lo hecho, de hecho está. Él ya tiene la bendición que yo nomás tenía esa bendición. Y ya no puedo bendecirte a ti. Pues bendíceme. Sí, lo bendijo. Bueno, lo voy a bendecir. Lo bendició, lo bendijo. Pero en su bendición decía todo lo que decía Isaac, su padre, era que le tenía que servir a su hermano, al que tenía la bendición primera. Le tenía que servir a él. Y entonces Esaú se enojó, pero llorando con Isaac. Estaba llorando con su padre Isaac: bendíceme, padre mío, bendíceme. Pues no puedo bendecirte, porque ya la bendición nomás es una. Y por fin Isaac lo bendijo, pero todo lo que le dijo en la bendición, todo tenía que cumplirse a través de los años. De manera que la bendición de Jacob es el pueblo escogido de Dios. Miren, el pueblo escogido de Dios. Porque de allí de Jacob salió el pueblo de Israel, el pueblo único en la tierra, bendecido por Dios, el que tenía la bendición. Y así es con el creyente. El creyente tiene que ser bendecido también en las mismas condiciones, bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de cuidar, de no menospreciar. Esaú menospreció la bendición de Dios, y por eso no alcanzó esa bendición. Y nosotros, para ser bendecidos, debemos de cuidar esa bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha bendecido con esa gracia divina de librar nuestras almas, nuestras vidas, por su muerte en la cruz del Calvario. Y debemos estar agradecidos con Dios y no menospreciar las bendiciones de Dios. Así es que, de manera que el peligro de ser fornicario y profano, como pues él que se preocupó más por su cuerpo, él quería llenar su cuerpo con la comida y su carne por los deseos de las lujurias y por los placeres y posesiones de este mundo, y por las cosas, digamos, espirituales de Dios, pues las hizo a un lado, porque él, digamos, menospreció las bendiciones de Dios. Amén. De manera que nosotros no debemos de ser profanos, como lo fue Esaú, que vendió por un plato de lentejas su primogenitura.
es decir, las bendiciones de Dios. En otras condiciones hubiera sido el pueblo elegido de Dios, de parte de Esaú. Pero como lo menospreció, entonces el que tuvo las bendiciones y donde nació el Señor Jesucristo fue del linaje de Jacob. De la tribu de Judá nació el Cristo. Entonces, un hijo de Jacob. Entonces, nosotros no debemos menospreciar. Esaú dijo así en esas condiciones: yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? De nada. Pero cuando la procuró con lágrimas, llorando, a llanto abierto con Isaac, Isaac dijo: no, nomás tengo una bendición. Y ya se la di a tu hermano. Así es que, ¿por qué? Porque vienen estas cosas de menosprecio. Entonces nosotros a veces menospreciamos ser cristianos, seguir a Cristo. Estamos menospreciando la bendición que vino de Dios al venir a bajar a morir en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario por los pecadores, pero las personas que no aprecian eso están menospreciando lo que Dios le ha dado al ser humano. La bendición y la salvación del alma. De manera que vemos cuando una persona nace en el mundo, tiene la primogenitura de las promesas de Dios y el derecho de seguir a Jesucristo. Y vemos la simiente prometida de Dios, heredar los cristianos. Fíjense bien, los cristianos son la simiente elegida de Dios en la tierra. Los cristianos. Es la simiente de Dios. Y vemos cómo esa es la simiente prometida de Dios para heredar la tierra prometida en el cielo. Y así vemos, pues, cuántos venden su primogenitura, cuántos venden la bendición de Dios por la satisfacción de sus cuerpos, de vivir una vida diferente, una vida no cristiana, una vida distinta, una vida conforme a la carne, por sus deseos y por sus lujurias y por sus placeres y por sus posesiones. Dice: yo no puedo ser cristiano. Algunos que son comerciantes utilizan mucho la mentira para comerciar, y al utilizar eso están ellos están vendiendo las cosas que pueden ser la salvación de sus almas. Entonces me encontramos y vemos que este es uno de los grandes peligros de los que se debe de guardar el creyente cristiano. El Señor les bendiga.